Compartamos experiencias escalofriantes. Empiezo yo verano de 2014. Acababa de cumplir 18 años y estaba visitando a unos parientes en el campo. Vivían en una ladera junto a un profundo desfiladero. Desde mi infancia me habían contado que el fondo era el hogar de unos duendes sin boca que robaban almas por el olor. Siempre repetían la misma advertencia: si estás sudoroso o sucio, límpiate antes de cruzar, un duende podría robarte el alma. Una noche salí con una chica guapa del lugar, a la que llamaré M. Caminamos hasta un pequeño puente de madera que cruzaba el desfiladero y llegamos a un dispensador de agua. M se lavó las manos y las axilas, provocando una exposición erótica accidental. Yo quería parecer valiente, así que dije que era una historia tonta para asustar a los niños. Empezamos a cruzar el puente y le dije: ¿ves? Totalmente seguro. De repente se escucharon unos olfateos. M gritó: es un duende. Yo respondí que probablemente solo era un pervertido y seguí caminando. Entonces vi movimiento al final del puente. Un hombrecito trepó desde un lado. Llevaba una bufanda que le cubría la boca. Aún así, quería impresionar a M, así que le grité: vete a la mierda o te voy a dar una paliza. El enano comenzó a acercarse con pasos cortos. Parecía algo torpe. Me reí y grité que no tenía miedo, aunque en realidad estaba muerto de miedo. Me tiró de mí y me dijo que corriera. Me apretó la mano y se acercó tanto que rozó mi entrepierna, provocándome una erección. Le dije: ok, vámonos. El enano siguió corriendo como si fuera un personaje de caricatura. En ese momento pensé: oh, mierda. Empecé a correr sujetando la mano de M y nos escondimos detrás de un acantilado. Dije que creía que estábamos a salvo, pero entonces escuché unos olfateos agresivos. M puso la mano sobre mi pene y notó la erección. Me preguntó: ¿qué coño, anónimo? ¿Estás cachondo? Entré en pánico y respondí que solo era la adrenalina. Dope.exe. Esperamos incómodamente durante al menos 5 minutos. Dije que seguramente ya se había ido, pero M negó con la cabeza y susurró que podía oler nuestro sudor. Le respondí que no importaba, que era demasiado lento. Dudó un momento, pero aceptó. Corrimos hacia el puente. Entonces escuchamos fuertes olfateos. 4 enanos venían corriendo detrás de nosotros. Mierda. Corrimos hasta la casa de uno de mis familiares y llevé a M conmigo. Terminamos quedándonos a pasar la noche. Tuvimos un sexo incómodo. Era la primera vez para ambos. Después seguimos viéndonos un par de veces y, desde entonces, siempre nos lavábamos antes de cruzar el puente. Avance rápido hasta el verano de 2023. Volví a visitar a mis familiares. M ya estaba casada y tenía un hijo, que no era mío. Un día, sudando como el demonio, decidí saltarme el lavado para intentar encontrarme con los enanos. Me quedé parado en el puente esperando. No pasó nada. No sé por qué. La foto está relacionada. Parece un tipo normal, pero es un duende. Luego compartiré otra, aunque no fue tan aterradora como la de los duendes. Fue en el invierno de 2012. Tenía 16 años y estaba visitando a los mismos parientes. Una noche salí con unos adolescentes del lugar. M, otra chica a la que llamaré E, y 3 chicos a los que llamaré K, N y T. Todos tenían 16 años, excepto T, que tenía 15. Fuimos a unas ruinas, un antiguo fuerte de avanzada. La leyenda local decía que estaba embrujado. Tenía miedo de entrar. Era la única que nunca había estado allí antes, aunque hasta ese momento nunca había pasado nada. T, que estaba enamorado de E, ni siquiera se habían tomado de la mano. En 2016 ella se casó con K, pero en 2022 se divorciaron. Le dijo algo como: no seas un bebé, los fantasmas no son reales. T fue el primero en entrar. Todos lo seguimos, incluso bajamos hasta el búnker, que quizá fue construido después, aunque no parecía moderno. T gritó: fantasmas, salgan. En ese momento algo dio un fuerte golpe. N respondió: mierda, vete a la mierda, fantasma, lárgate. T se echó a reír y volvió a gritar: muéstrate. Entonces se escuchó otro golpe. T empezó a llorar y salió corriendo hacia arriba. K dijo algo como: idiota, ve a disculparte.
T gimió, pateó una pared por frustración y luego fue tras N. También subió, aunque fingiendo que no tenía miedo, diciendo algo como: tengo que orinar. Todos los seguimos. Al mirar por una ventana vimos a una mujer con un vestido azul de pie afuera. Estaba de espaldas a nosotros. Uno de nosotros la señaló y dijo: miren, es un fantasma. M respondió algo como: es solo H, refiriéndose a la mujer que todos conocían como la loca del pueblo. Entonces K dijo: no, H murió el año pasado. Todos salimos inmediatamente, pero la mujer ya había desaparecido. Nunca supimos si realmente era el fantasma de H, tal vez no. La imagen adjunta es muy parecida a como se veía. Tenía 24 años. Era el otoño de 2020 y estaba en Yuma, Arizona, realizando prácticas de tiro nocturno como parte de un entrenamiento militar. Básicamente, la unidad simulaba atacar posiciones enemigas utilizando visión nocturna, con mucho fuego y maniobras. Terminamos el ejercicio sin incidentes. El campo de tiro entró en fase de enfriamiento y comenzaron a contabilizar la munición restante. La mayor parte de la compañía ya estaba dormida. Eran aproximadamente la 1:50 de la madrugada. Yo seguía despierto, disfrutando de la luna y las estrellas mientras fumaba un cigarrillo. De repente, la brisa se detuvo. Todos los insectos y demás animales quedaron completamente en silencio. Una corriente de aire frío recorrió el lugar y, por un momento, todo quedó inmóvil. Entonces, la calma se rompió con un leve redoble de tambor. Me levanté y miré a mi alrededor. Los tambores comenzaron a sonar cada vez más fuertes y pronto se les unieron varias voces que cantaban. Eran muchas voces, claramente distinguibles unas de otras, y el sonido parecía acercarse poco a poco. En ese momento, mi reloj emitió un pitido. Eran exactamente las 2 de la madrugada. Justo entonces, las voces y los tambores se detuvieron al unísono. Poco a poco, los sonidos de la vida silvestre comenzaron a regresar hasta que todo volvió a la normalidad. Al día siguiente les pregunté a varias personas si habían oído algo, incluyendo a alguien que estaba en mira. Aparentemente, ninguno tenía conocimiento de aquellos cánticos. Después descubrí que esa zona había sido el hogar de tribus indígenas locales, pero aún sigo pensando en lo extraño que fue que el sonido apareciera y desapareciera tan rápido. Estábamos acampados sobre una colina. Aproximadamente un tercio del terreno que teníamos delante estaba formado por barrancos rocosos y zanjas, mientras que el resto era desierto abierto que se extendía por kilómetros. Por eso me resultó difícil encontrar una explicación. Fue una experiencia increíble. No creo que unos cuantos marines pudieran haber fingido aquello como una broma. Había demasiadas voces y tambores para que fuera algo preparado. También recuerdo que, cuando estuve en Okinawa, llegué a captar transmisiones fantasmales mientras escuchaba la radio. Ese lugar está embrujado. Soy yo, hace algunos meses, en noviembre. Mi exnovia decía tener la habilidad de ver espíritus y demonios. Su casa era un desastre. Tenía 2 pisos y su habitación siempre transmitía una sensación extraña, como si no debieras estar allí. Ella aseguraba que un amigo imaginario la protegía. Jaja, ok. Una noche estábamos viendo películas en la sala y, alrededor de las 2 de la madrugada, ambos nos quedamos dormidos en el sofá. Empecé a tener sueños muy extraños. Soñé que algo me perseguía por la casa y también veía a mi exnovia y a su familia con ese extraño efecto de tatuaje en el que los ojos y la boca parecen invertidos. Después de ese último sueño, todo cambió. Este se sintió diferente. En el sueño estaba afuera de la casa. El lugar parecía completamente abandonado, así que, por supuesto, entré. Allí había una enorme sombra, gorda, con unos ojos morados que me miraban fijamente. La gran figura sombría me atacó, pero, por alguna razón, no sentí ningún miedo. Al contrario, estaba jodidamente enfadado. De alguna manera logré sujetarla por la cabeza y el cuello y empecé a estrellarle la cabeza violentamente contra el suelo hasta que dejó de moverse. Después entré en un estado de completa furia y comencé a comérmela viva. Wativedone.mp3. Me desperté sobresaltado y vi a mi novia llorando. Le pregunté qué demonios había pasado. Me respondió que había escuchado como si alguien estuviera golpeando el suelo con violencia y que me vio golpeando el piso mientras me reía. De repente, su hermana gritó pidiendo ayuda. Mi exnovia salió corriendo al segundo piso y, mientras tanto, miré el reloj.
Eran las 3:33 de la madrugada. Cuando finalmente regresó, me dijo que su hermana había soñado que yo mataba a un fantasma. OSI.gif. Le pregunté cómo era ese fantasma, y respondió que era una sombra grande y gorda con ojos morados. Se quedó completamente pálida y me preguntó qué había estado soñando mientras golpeaba el suelo de concreto. Le describí exactamente lo mismo. Entonces empezó a llorar y me dijo que esa sombra era su amigo imaginario, el que supuestamente siempre la protegía. Después de escuchar eso, simplemente me levanté, tomé un refresco y me largué de esa casa. Nunca volvimos a hablar de lo ocurrido. 3 semanas después ella terminó conmigo. Desde entonces comenzó a tener las mismas pesadillas en las que algo la perseguía, y también empezó a sentirse incómoda cada vez que estaba sola. Espeluznante. Al leerlo, también pensé en la parálisis del sueño, pero si la puerta se abrió, eso debe significar que pasó algo más. Por favor, comparte otras historias sobre esa casa. Para esta siguiente historia necesitan un poco de contexto sobre la ubicación de la casa. Dije que estaba en medio de la nada, pero en realidad se encontraba en un pequeño pueblo en las colinas. Antes había sido una comunidad próspera, pero durante las guerras civiles yugoslavas los croatas incendiaron todo el pueblo y luego mataron o expulsaron a todos sus habitantes. Algunas de las casas fueron restauradas y renovadas con el tiempo para usarlas como casas de vacaciones, como la que tenían mis padres, pero la mayoría permanecieron exactamente como quedaron después del incendio. Como resultado, aproximadamente la mitad del pueblo estaba formada por casas abandonadas y calcinadas, mientras que la otra mitad eran casas de vacaciones. También dije que creía que la casa de mis padres estaba embrujada, pero, pensándolo ahora, parece más bien que todo el pueblo lo estaba. Muchas de las otras familias que pasaban allí las vacaciones también tenían hijos, así que terminé haciéndome amigo de varios de ellos. Solíamos encontrarnos en un pequeño parque infantil que estaba a unos 30 minutos caminando desde mi casa. Yo tenía 13 años. Una tarde, alrededor de las 6, iba caminando solo hacia el parque. Prefería ir por mi cuenta porque acompañar a mis padres era muy aburrido. Cuando llevaba aproximadamente la mitad del camino, pasé frente a una de las casas que habían sido incendiadas durante la guerra y luego abandonadas. Esas casas siempre me daban escalofríos, pero ya estaba acostumbrado a verlas. Justo cuando pasaba frente a esa casa, sentí que algo me estaba observando. Instintivamente supe que esa sensación provenía del interior de la casa quemada. Todo mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo, así que eché a correr tan rápido como pude. Pasé la casa y llegué hasta unos árboles que la ocultaban por completo de la vista. Sentí un enorme alivio y seguí caminando. Entonces ocurrió algo imposible. Cuando volví a pasar frente a la casa, la sensación de que alguien me observaba era todavía más intensa que antes. Sin pensarlo, volví a echar a correr. Pasé la casa otra vez, llegué a los árboles, y, de algún modo, terminé nuevamente frente a la misma casa. Era como si cada vez que alcanzaba el punto B, regresara inexplicablemente al punto A con cada repetición, la sensación de que algo me vigilaba desde la casa se hacía más fuerte. Aquello ocurrió 3 veces. Para ese momento estaba completamente aterrado y también agotado. Me quedé descansando cerca del punto A, demasiado asustado para intentar pasar otra vez por la casa. Incluso pensé en darme la vuelta y regresar a mi casa. Entonces vi a uno de mis amigos caminando por la calle. También iba de camino al parque infantil. Me preguntó por qué estaba allí parado. No quería parecer un loco, así que fingí normalidad e inventé cualquier excusa. Él simplemente se encogió de hombros y me propuso que termináramos el camino juntos. Acepté. Esta vez pasamos frente a la casa sin ningún problema. No sentí que nadie me observara, no hubo ningún extraño bucle ni aparecí de nuevo frente a la casa. El resto del día transcurrió con total normalidad. Sé que ese día pasó algo. Mi caminata habitual hasta el parque infantil duraba unos 30 minutos, pero aquella vez tardé casi 1 hora en llegar. Supongo que existe la posibilidad de que todo haya sido una alucinación, pero podría jurar que fue completamente real. Trabajaba como asistente para un servicio de limpieza de escenas del crimen. Era un trabajo de mierda que tenía mientras estudiaba medicina. Durante ese tiempo vi decenas de fallecidos. Hombres, mujeres, niños e incluso bebés. Con el tiempo me acostumbré. Una tarde recibimos el cuerpo de una mujer embarazada en el centro de preparación.
Llevaba bastante tiempo fallecida y había permanecido expuesta al calor húmedo durante días. Mi jefe comenzó a preparar el cuerpo para su conservación cuando la secretaria lo llamó por el buscapersonas. Necesitaban que saliera un momento, ya que la oficina administrativa estaba en otro edificio, calle arriba. Antes de irse, me dijo que subiera a la sala de descanso y almorzara mientras él regresaba. Asentí. Preparé mi comida, me la tomé con calma y estuve un rato distraído mirando el teléfono. Al poco tiempo escuché un sonido extraño proveniente de la sala de preparación del sótano. La sala de descanso estaba justo encima, cerca de las escaleras. Al principio no le di importancia, pero decidí bajar a comprobar qué ocurría. Dejé el teléfono cargando y bajé al sótano. Al entrar me encontré con una escena horrible. La fallecida había comenzado a experimentar un parto en ataúd. El feto no nacido estaba siendo expulsado junto con la placenta, que sobresalía del cuerpo. Casi vomité. Fue, sin duda, la cosa más repugnante que he visto en toda mi vida. El olor era insoportable y estuve a punto de desmayarme. Salí corriendo escaleras arriba para llamar al jefe. Lo único que me respondió fue: deja de ser un marica. No toques nada. Volveré en breve. No tuve más opción que esperar en la sala de descanso. Mientras aguardaba, volví a escuchar ruidos provenientes del sótano. Esta vez eran fuertes sonidos de arrastrar los pies. Sabía que los fallecidos podían presentar movimientos involuntarios por distintos procesos físicos después de la muerte, pero aquello sonaba demasiado inquietante. Mi jefe tardaba más de lo que me habría gustado y, por un momento, llegué a pensar seriamente en renunciar al trabajo. Finalmente regresó. Apenas me vio, notó que estaba completamente conmocionado. Se disculpó por haberme tratado como un idiota y dijo que él mismo se encargaría del cuerpo. Bajó al sótano y, tras unos instantes de silencio, escuché que gritaba mi nombre. Anon. Baja tu trasero aquí, ahora. No sonaba asustado, sonaba furioso. Confundido, bajé las escaleras hasta la sala de preparación. Allí estaba mi jefe, de pie junto al cuerpo. Temblaba visiblemente de ira, como si quisiera golpearme allí mismo. Mi jefe me gritó: Anon. ¿Qué demonios? Te dije que no tocaras nada. Me quedé completamente confundido y le aseguré que no había tocado el cuerpo, exactamente como él me había ordenado. Entonces me preguntó: ¿dónde está el feto? No entendía de qué estaba hablando. Le repetí que no tenía idea. Él siguió gritándome, convencido de que le estaba jugando una broma. Esto no es un juego, Anon. Te juro que, si descubro que estás haciendo una broma, se terminó para ti. Empezó a amenazarme con graves consecuencias legales y decía que una estupidez así podía arruinar la reputación de la empresa. Seguí insistiendo en que no había tocado a la fallecida. Entonces me pidió que le contara exactamente todo lo que había hecho mientras él estaba fuera. Se lo expliqué paso por paso. Seguía escéptico, pero al menos ya no parecía querer golpearme. Me ordenó quedarme quieto mientras registraba toda la sala de preparación. Después de revisar repetidamente toda la habitación, pareció tranquilizarse y examinó cuidadosamente el cuerpo. Mientras tanto, yo seguía intentando controlar las náuseas. Él llevaba muchos más años que yo haciendo ese trabajo, así que ni el olor ni el aspecto del cadáver parecían afectarle. Tras un examen minucioso llegó a la conclusión de que el feto había sido extraído antes de que el cuerpo llegara a nuestras instalaciones. Lo único que quedaba era la placenta. Según él, la descomposición natural del cadáver había provocado que ésta fuera expulsada. Después se disculpó conmigo y dijo que, después de todo, no había sido gran cosa. Excepto que yo juraría haber visto claramente la placenta completamente intacta, con la forma de la cabeza del bebé perfectamente visible en su interior. Ahora la placenta estaba desinflada y vacía, con una abertura evidente por donde el feto había sido extraído. Empecé a pensar que quizá estaba perdiendo la cabeza, aunque no le dije nada a mi jefe. Él decidió encargarse solo del resto del trabajo y me dio la noche libre. Volví a casa, pero durante los días siguientes apenas pude dormir.
Dormía con todas las luces encendidas, la radio a todo volumen y sufría unos terrores nocturnos horribles. Intenté convencerme de que debía comportarme como un adulto y superar aquello. Varios días después me llamaron para trabajar a última hora de la tarde. Esta vez debíamos recibir a una víctima de un accidente de tráfico, por lo que no se trataba de un caso criminal. Llegué antes que mi jefe e hice la rutina de siempre. Pasé la tarjeta, introduje el código de la puerta, desactivé la alarma, encendí las luces y el aire acondicionado, preparé una taza de café en la sala de descanso y luego me senté en el sofá de la recepción a mirar el teléfono. Entonces escuché unos ruidos muy fuertes provenientes del sótano. No podía distinguir exactamente qué eran, pero tenían algo inquietantemente humano e intencional. No. Solo había dos formas de acceder al sótano. Desde el interior o por la puerta trasera del garaje. No había nadie más en el edificio y la alarma seguía activada. Decidí largarme inmediatamente y esperar dentro de mi coche. Ni siquiera me molesté en apagar las luces o cerrar todo correctamente. Mientras esperaba, volví a plantearme renunciar. Cuando mi jefe llegó con el servicio de transporte me encontró fuera. Le expliqué que había oído ruidos en la sala de preparación del sótano y que preferí salir. Se rió de mí, me lanzó los insultos habituales y me dijo que dejara de hacer tonterías y lo ayudara. Lo hice. El fallecido estaba destrozado. Era un hombre de unos 30 años que había quedado aplastado entre un automóvil y un camión mientras conducía una motocicleta. Trabajamos sin parar porque ya era muy tarde y ambos queríamos terminar cuanto antes. Después de un rato mi jefe propuso hacer un descanso rápido. Subimos las escaleras. Yo fui a preparar un café con la intención de salir enseguida a fumar con él, porque no quería quedarme solo dentro del edificio otra vez. Mientras preparaba el café escuché un golpe seco, fuerte y completamente deliberado proveniente de uno de los gabinetes bajos que tenía justo detrás. E inmediatamente pensé en el supuesto feto zombie. Apreté las nalgas con todas mis fuerzas para no hacerme encima y salí corriendo al baño. Llegué justo a tiempo para vomitar del puro miedo. Mientras intentaba recuperarme escuché otro golpe idéntico en el pasillo que conducía al baño. Apenas terminé, me subí los pantalones a toda prisa. Entonces sonó otro golpe, esta vez directamente contra la puerta del baño, como si alguien estuviera intentando entrar. Me quedé completamente aterrado. Estaba llorando y sudando como nunca. No podía quitarme de la cabeza la imagen de un feto zombie arrastrándose por el edificio. Por suerte, la puerta del baño tenía pestillo. Agarré el desatascador como si fuera una espada improvisada y esperé otro sonido. Quise coger el teléfono para llamar a mi jefe, pero me di cuenta de que lo había dejado en la sala de descanso cuando salí corriendo. Pensé que, si esperaba lo suficiente, él vendría a buscarme, siempre y cuando el supuesto feto zombie no lo hubiera atrapado antes. Permanecí allí un buen rato sin escuchar nada más. Entonces caí en la cuenta de que era un hombre adulto escondido en un baño, armado con un desatascador porque estaba convencido de que un feto zombie quería matarlo. Empecé a calmarme un poco, aunque seguía sosteniendo el desatascador frente a mí. Abrí lentamente la puerta del baño. El pasillo tenía forma de U, era corto y no tenía iluminación en el techo. Parecía mucho más oscuro de lo normal. Avancé con cuidado hacia la esquina ciega y, justo entonces, escuché otro golpe brutal detrás de mí, esta vez proveniente del mueble bajo el lavabo. Joder, no. Corrí hasta la sala de descanso para recuperar mi teléfono y me dirigí directamente a la salida principal, agitando el desatascador como un completo idiota. Lo solté en el vestíbulo y salí al exterior. Mi jefe seguía fumando. Me miró con la misma expresión que se le pone a un cachorro completamente confundido. Le dije que creía haber atendido a mi última llamada, la expresión que usábamos para referirnos al momento en que alguien ya no podía soportar más ese trabajo. Me insultó un poco, aunque esta vez era evidente que intentaba animarme. Aún así seguía pensando seriamente en renunciar. Me pidió que al menos termináramos juntos ese último trabajo. Su tono resultó extrañamente tranquilizador. Pensé que quizá realmente estaba exagerando. Después de todo, acababa de esconderme en un baño con un desatascador por culpa de un supuesto feto zombie.
Incluso había dejado el desatascador tirado en el vestíbulo y ahora estaba buscando consuelo hablando con otro hombre. Acepté terminar el trabajo. Charlamos unos minutos mientras él contaba algunas de las historias habituales de su carrera. Luego regresamos al edificio. Entré primero para recoger el desatascador antes de que mi jefe lo viera. Corrí hacia el baño y, al girar, me quedé completamente inmóvil. La puerta del gabinete que estaba debajo del lavabo estaba completamente abierta. Yo sabía perfectamente que antes estaba cerrada. Durante unos segundos fui incapaz de moverme. No podía dejar de imaginar que aquel supuesto feto zombie iba a salir arrastrándose desde el interior del mueble. Obligándome a mirar hacia otro lado, salí rápidamente y bajé al sótano para reunirme con mi jefe. No estaba allí. Entré en pánico y recorrí el sótano con la vista, buscando cualquier cosa en el suelo. Volví a subir corriendo y lo encontré tranquilamente en la sala de descanso preparándose un café. Entonces le repetí que realmente había atendido mi última llamada y que quería irme a casa para no volver jamás. Esta vez dejó de bromear. Me miró con auténtica preocupación y me dijo que tenía muy mal aspecto, que él terminaría el trabajo y que me tomara un tiempo libre para pensar las cosas. Fue, con diferencia, la vez que mi jefe fue más amable conmigo. Era como si supiera, por toda su experiencia, que yo ya había llegado a mi límite. Le pedí disculpas por dejarlo solo y me fui. Conduje hasta mi casa sintiéndome como un completo fracasado. Volvieron los terrores nocturnos. Dormía con todas las luces encendidas, la radio al máximo y la manta cubriéndome hasta la nariz. Permanecí acostado mirando el techo, intentando distraer mi mente de todo lo que había vivido. Entonces escuché otro golpe. Era exactamente el mismo sonido de antes. La misma intensidad, el mismo golpe seco con ese extraño aire humano e intencional. Provenía claramente del pasillo, justo fuera de mi habitación, como si alguien hubiera golpeado el rodapié de la pared. Entonces recordé, como un idiota, que había dejado la puerta de mi habitación abierta y que mi teléfono seguía cargándose sobre el escritorio, al otro lado del cuarto. Empecé a llorar. Me cubrí completamente con las mantas y esperé a que aquello, fuera lo que fuera, hiciera lo que tuviera que hacer. Todo esto ocurrió la semana pasada. Desde entonces sigo escuchando el mismo golpe donde quiera que vaya. Siempre empieza muy lejos y, con cada nuevo golpe, parece acercarse un poco más. Sí, sé lo ridículo que suena, pero estoy convencido de que es ese feto zombie. Y también sé que, cuando finalmente lo vea, todo habrá terminado para mí. Estoy seguro de que moriré en ese mismo instante y que nadie sabrá jamás por qué. Simplemente lo sé. A mi hermano pequeño le gusta muchísimo la astronomía. Tiene unos 7 años y le encanta mirar las estrellas y observar cualquier cosa que pueda encontrar en el cielo. Hace unas 3 semanas pasó literalmente toda la noche mirando una misma parte del espacio desde la ventana de su habitación. Nunca se movió. Ni siquiera bajó a comer. Cuando se levantó alrededor del mediodía del día siguiente, le pregunté qué había estado mirando. Me respondió, estaba mirando las estrellas gritando. Pensé que estaba diciendo tonterías y le contesté, ¿de qué estás hablando, pequeño mocoso? Entonces respondió, hay un lugar que encontré donde, si lo miras, puedes escuchar gritos. Obviamente no le creí. De ninguna manera. Él insistió, te lo demostraré. Esperamos hasta las 11 de la noche. El telescopio seguía apuntando exactamente al mismo lugar desde la noche anterior. Miré por él. Al principio escuché unos gritos muy débiles. Poco a poco fueron haciéndose cada vez más fuertes, hasta que ya no pude soportarlo y tuve que apartar la vista. Después de eso me fui a dormir y le dije a nuestra mamá que debería quitarle el telescopio. Nunca volveré a mirar las estrellas. Aquí hay un buen lugar para descargar mi perorata. Sin embargo, hay decisiones que tomar. Los monos carecen de acceso a opciones superiores. Pero los monos que voluntariamente se inscriben sin leer la letra pequeña terminarán, invariablemente, siendo juzgados como si realmente fueran capaces de tomar decisiones superiores. Para aquellos que están condenados, atrapados en un arroyo de mierda sin remo y con una enorme deuda kármica, el suicidio es su opción. Y es una opción dolorosa. A veces la vida de las personas termina así, por su propia mano.
Su puntuación kármica determina cómo serán las siguientes. Aquí va información a cuentagotas. El suicidio está deshabilitado para los negros reales debido a la inmortalidad cuántica. En el Nuevo Testamento del cristianismo se dice que el hombre está destinado a morir una sola vez. Después viene el juicio. El cristianismo es falso, pero aún así sus libros contienen verdad. Cuando una persona muere sin motivo, nadie puede ver el cadáver y la verdadera historia nunca sale a la luz. Simplemente un día es encontrada muerta sin explicación. Eso significa que se ha apartado de esta línea temporal y ha entrado en otra. Contactar con las almas puede ser complicado. Por lo general, en el mejor de los casos, solo invocarás la sombra que quedó proyectada en esta línea temporal. Si el alma todavía permanece en tu línea de tiempo, es posible contactar con su encarnación actual únicamente si un tercer grupo espiritual superior establece la llamada. Las personas que toman decisiones equivocadas, algo necesario porque los dioses utilizan a los seres humanos para vivir experiencias terrenales, e incluso el diablo tiene puntos ciegos, aún así serán multadas y deberán pagar. Quienes elijan creer mentiras voluntariamente, aun sabiendo que son mentiras, serán juzgados según la clase que representan en ese LARP. Quienes se degraden hasta convertirse en animales, serán acusados de haber sabido que sobre ellos recaían estándares más elevados. El simple hecho de llevar contigo copulinas de serpientes brujas es un gran pecado. Y, de alguna manera, guiño, el aspecto del control mental no será tenido en cuenta durante el juicio final. Quienes tengan copulinas serán acusados de sus crímenes. Malditas copulinas. Esto se aplica tanto a los monos como a los hombres Dios. Soy yo. Un día fui con mi familia, mi padre y mis 2 hermanos, a un parque nacional en medio del desierto al amanecer. Pasamos la mañana conduciendo por distintas partes del parque para hacer pequeñas caminatas. En un momento, mi padre decidió llevarnos a ver unos petroglifos nativos americanos. Había un montón de letreros indicando que el lugar estaba cerrado y que no debíamos entrar, pero él dijo que simplemente no querían que los turistas supieran de la existencia de los petroglifos y terminaran estropeándolos. Yo tenía mis dudas, pero no era lo bastante valiente como para discutir o hacer algo al respecto. Mi padre nos mostró los petroglifos. Uno de ellos llamó especialmente mi atención. Representaba a un hombre pintado de rojo y, sobre él, había una figura sombría difícil de distinguir. A mí me parecía la silueta de un hombre con un tocado de guerra empuñando una masa con culata de rifle. Después de observarlos durante un rato, abandonamos el lugar. Apenas un minuto después empecé a escuchar a un grupo de coyotes aullando. Mi hermano mayor comentó que sonaba como si estuvieran intentando localizar a un cachorro separado del resto de la manada. Me pregunté si los coyotes realmente hacían algo así. Mi padre respondió que, para él, aquello sonaba más como personas imitando coyotes con muchísima habilidad que como coyotes de verdad. Me pareció una idea extraña. ¿Quién estaría haciendo eso al amanecer, en plena temporada baja y en un lugar tan aislado? Seguimos comentándolo. Alguien mencionó que los coyotes probablemente no querrían revelar su ubicación en un entorno tan abierto como el desierto, aunque no sé si eso es realmente cierto o si allí tienen depredadores naturales, por lo que tendría que haber una razón importante para que estuvieran aullando de esa manera, como si buscaran a una cría perdida. Entonces se me ocurrió otra posibilidad. Pensé que quizá podría tratarse de un nahual o de algún cambiaformas, ya que, según las leyendas, esos seres pueden transformarse en coyotes. Aunque aquel lugar estaba bastante lejos de donde normalmente se cuentan esas historias, yo siento cierta conexión con el nahualismo, así que no me asusté demasiado. Si realmente se trataba de algo sobrenatural, pensé que incluso podría tener buenas intenciones hacia mí. Al cabo de un rato los aullidos cesaron y continuamos con el resto del día sin que ocurriera nada más extraño. Unos días después volvimos a hablar del tema. Mi padre seguía convencido de que debían haber sido coyotes. Sin embargo, mi hermano mayor dijo que, si realmente habían sido imitaciones, entonces habría tenido que haber un grupo de chicas de unos 13 años con un talento extraordinario para imitar animales reunidas en un parque nacional, al amanecer y en temporada baja, algo que no tenía ningún sentido. Todos terminamos de acuerdo en que, si aquello había sido una imitación, quien la hizo debía poseer una habilidad realmente increíble. A día de hoy sigo preguntándome qué fue lo que escuchamos. Hola, chicos.
Normalmente no publico aquí, excepto para burlarme de la gente o encontrar temas interesantes, pero ayer me pasó algo de lo que necesito hablar. Soy un tipo que vive con su familia en una ciudad cerca de Chicago. Todavía no soy un nerd completo. Trabajo por contrato como técnico de redes mientras estudio en la universidad local. Mi mamá trabaja como secretaria para una pequeña empresa de telefonía e internet, tan pequeña que apenas tiene 4 empleados. Conozco bastante bien al dueño y, de vez en cuando, me contrata para hacer algunos trabajos. Es un buen tipo. El martes me llamó para decirme que iban a mudarse a otra oficina cercana y necesitaban trasladar parte del equipo de red a una nueva unidad de almacenamiento al día siguiente. Era un trabajo pagado y, como la viruela del mono me había dejado prácticamente sin trabajo, acepté sin pensarlo demasiado. Al día siguiente estaba lloviendo. Recibí otra llamada del jefe y me sugirió que esperara a que la lluvia disminuyera para que las cajas no terminaran completamente empapadas. Esperé un rato y, cuando la lluvia amainó un poco, salí hacia el lugar. Llegué y empecé a cargar las cajas en la Ford de mi mamá, ya que era más grande que mi coche. Las llevaba hasta la unidad de almacenamiento y las iba organizando. El complejo de bodegas estaba situado entre la autopista y una zona boscosa de aproximadamente 1 acre. Había trabajado 2 años en UPS, así que mover cajas no representaba ningún esfuerzo para mí. Después de varios viajes, la unidad ya empezaba a verse bastante ordenada. La foto está relacionada. La tomé aproximadamente durante el segundo viaje. Cuando iba por la mitad del tercero, la lluvia se intensificó de forma brutal. Había estado lloviendo todo el día y la zona ya estaba bastante inundada, pero aquello era otro nivel. Con esa lluvia era imposible seguir trasladando cajas desde el coche hasta la unidad, así que decidí acomodarme dentro del almacén. Puse un poco de jazz, no me juzguen, y aproveché el tiempo para reparar una MacBook de otro cliente. Pasaron aproximadamente 2 horas mientras esperaba que la tormenta disminuyera. Cozy.org. Pero la lluvia no hacía más que empeorar. Aún así, no hacía demasiado frío y apenas eran las 3 de la tarde, así que no tenía problema en esperar allí. Ya había terminado de reparar la MacBook y simplemente estaba relajándome cuando empecé a escuchar unos golpes cerca. Sonaban como si algo estuviera golpeando una superficie metálica. Mi primera idea fue que quizá había ocurrido un accidente en la autopista cercana. Pero no. El sonido venía desde la dirección opuesta. Y, sinceramente, no tenía ninguna intención de salir bajo ese diluvio para averiguar qué era. Pensé, me voy a sentir como un verdadero cabrón si mañana descubro que alguien resultó herido y ni siquiera me molesté en comprobarlo. Así que, por mucho que no quisiera, decidí ir a investigar. La lluvia había disminuido un poco, aunque seguía cayendo con fuerza. Salí de la unidad de almacenamiento y doblé la esquina en dirección al ruido. Entonces vi un enorme agujero en la cerca que daba a la pequeña zona boscosa. Cerca de un contenedor de basura distinguí algo blanco moviéndose. Debería llevar gafas, pero había perdido las mías hacía un mes y todavía no podía permitirme comprar unas nuevas. Entrecerré los ojos intentando enfocar. Durante una fracción de segundo pensé que se trataba de una gran bolsa de basura debajo del contenedor. Pero no. Las bolsas de basura no tienen brazos. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Llevo años leyendo historias de skinwalkers y relatos de Inawods, así que conozco todos los clichés. Esto no se parecía a ninguno de ellos. Estaba prácticamente en medio de la ciudad y podía escuchar el tráfico de la autopista a apenas unos cientos de metros. No olía a carne podrida, el viento no había dejado de soplar ni sentía esa clásica sensación sobrenatural de terror. En realidad, al principio ni siquiera estaba convencido de estar en peligro, solo estaba confundido. Me acerqué un poco más, hasta quedar aproximadamente a unos 50 metros. Entonces pude distinguir mejor aquella masa. Parecía una enorme bolsa hecha de piel, pero de debajo sobresalían unas enormes púas blancas. Los chasquidos continuaban. Grité. Hola. ¿Quién anda ahí? Apenas terminé de hablar me arrepentí al instante. ¿Por qué demonios había hecho eso? Siempre me enfurecía cuando la gente hacía cosas así en los relatos que leía. Evidentemente, aquello me oyó.
Algo enorme salió de debajo del contenedor de basura. Era una inmensa masa de piel cubierta de apéndices puntiagudos, de al menos 1,20 m de alto cuando estaba agachada. Después se incorporó. Ahora era más alta que yo, fácilmente más de 1,90 m. La mejor forma de describirla sería imaginar una araña con el cuerpo invertido, completamente blanca y pálida, equipada con enormes brazos terminados en puntas afiladas. Su cuerpo tenía formas angulosas, parecidas a las de un cangrejo de río o una araña, pero era claramente carnoso y no parecía tener un exoesqueleto duro, salvo por las puntas de sus extremidades. La cara era completamente lisa y plana, excepto por una hendidura a cada lado de la cabeza y una abertura en la parte inferior llena de pequeñas estructuras que se movían constantemente. No pude verla bien, pero me parecieron piezas bucales similares a las de un cangrejo de río. Incluso desde esa distancia podía notar que estaba cubierta de arañazos y moretones. La criatura no parecía estar precisamente de buen humor. La lluvia no parecía afectarle en absoluto, pero cada vez que sonaba un trueno se estremecía violentamente. Además, parecía expulsar grandes cantidades de agua por la boca. Los chasquidos se hicieron más fuertes. No sonaban como los de un murciélago o un delfín. Se parecían más al ruido de una máquina de escribir o al de alguien encendiendo repetidamente un mechero. En mi cabeza solo podía pensar, esto no puede ser posible. Vivo en una ciudad relativamente grande. Aquí no hay bosques inmensos, pantanos ni desiertos donde una cosa así pueda esconderse. Ese bosque apenas ocupa un acre y tiene una pequeña colina en el centro. Pero daba igual si era posible o no. Aquella cosa estaba avanzando hacia mí. Por suerte no parecía especialmente rápida, o quizás solo eso quería creer. No tenía ni idea de qué era, no llevaba ninguna clase de arma y mi coche estaba a unos 30 metros, al doblar la esquina. Tampoco sabía lo rápida o peligrosa que podía ser esa cosa. Empecé a retroceder lentamente sin apartar la vista de ella. Estaba demasiado asustado para darle la espalda. Mientras tanto gritaba cada vez más fuerte con la esperanza de que alguien pudiera escucharme. Hola. Hola. ¡Ayuda! ¿Alguien, por favor? Entonces comenzó a moverse mucho más deprisa. Los chasquidos se aceleraron al mismo ritmo. Se desplazaba como un cangrejo, utilizando las 6 patas inferiores para impulsarse mientras mantenía los 2 enormes brazos levantados como si fueran pinzas. Intenté retroceder más rápido, pero seguía sin atreverme a girarme. Terminé tropezando hacia atrás contra un volardo de hormigón, golpeándome con fuerza la espalda. Ahora estaba a unos 6 metros de mí. Completamente aterrorizado, recogí un trozo de asfalto suelto y me preparé para intentar aplastarle aquellas extrañas piezas bucales si llegaba hasta mí. Justo entonces sonó la bocina de un camión en la autopista cercana. La criatura volvió a estremecerse con violencia. Aproveché ese instante para ser lo más cobarde, pero probablemente lo más inteligente, que podía hacer. Le lancé la piedra a la cabeza, fallé miserablemente, y eché a correr. Finalmente llegué a la fila de unidades donde estaba aparcado mi coche. Entré de un salto, arranqué el motor y salí disparado del complejo. Ni siquiera me molesté en introducir el código de salida. Hice algo increíblemente estúpido. Detuve el coche, salté la cerca y crucé corriendo una carretera muy transitada hasta llegar a un cementerio que había al otro lado. Y ahí terminó prácticamente toda la acción. En el cementerio no ocurrió nada extraño. Corrí hasta la iglesia cercana. Una anciana que estaba en la oficina parroquial me dejó entrar y usar el teléfono para llamar a la policía. Obviamente no les dije que acababa de ver un monstruo con forma de araña hecho de piel. Les dije que había visto a un hombre sospechoso armado con una pistola dentro del complejo de almacenamiento y que alguien debía ir cuanto antes. Esperé en la capilla hasta que llegó un agente y agradecí a la señora por ayudarme. El policía me hizo algunas preguntas y respondí de forma bastante vaga. Lo único sobre lo que no tuve que mentir fue acerca de la lesión en mi espalda después de chocar contra el volardo de hormigón mientras retrocedía. Al parecer, la policía no encontró absolutamente nada. Más tarde supe que otro hombre que estaba utilizando una unidad de almacenamiento me había oído gritar, pero no logró encontrarme antes de que huyera del lugar.
No soy artista, pero intenté hacer un dibujo de la criatura. Perdón por la baja calidad. Debo añadir una última cosa. Hoy tuve que volver al mismo lugar. Ya no llovía. Hacía un día soleado y agradable. A pesar de haber denunciado a la policía que había un supuesto hombre armado y peligroso rondando el complejo, mi madre insistía en que el trabajo debía terminarse. Si yo no iba, ella misma iría, y sinceramente prefería enfrentarme otra vez a aquella maldita araña de piel antes que enviar a mi propia madre. Así que regresé y terminé el trabajo. No ocurrió absolutamente nada. Vi a un policía vigilando el lugar que casi saltó del susto cuando lo saludé. Le dije que todo estaba bien, tomé un par de fotografías para ustedes y me largué. No voy a volver a investigar esa zona del bosque. No soy tan idiota. Blanco. Sin ojos. Usa ecolocalización. No le gustan los ruidos fuertes. De color blanco, Ope, ese es un maldito monstruo de las cavernas. ¿Dónde está la entrada a esa maldita cueva del infierno en el mapa que mostraste? No hay cuevas. Bueno, digo que no las hay, pero cuando tenía unos 5 años era amigo de un chico mayor llamado Joey que mencionaba casualmente una cueva jodidamente increíble en algún lugar cercano. En aquel entonces pensé que solo estaba inventando historias, igual que cuando consiguió convencer a mi yo de 5 años de que tenía un árbol mágico que hablaba. Quise preguntarle más detalles, pero eso nunca ocurrió. Hace unos 15 años tuvo problemas con las drogas, irrumpió en el garaje de mi padre para robarle las herramientas y, pocos meses después, él y su familia se mudaron. Respecto al olor, no percibí ninguno. Estaba lloviendo con muchísima intensidad y dudo que hubiera podido oler algo en esas condiciones. Además, la criatura nunca llegó a acercarse a menos de unos 8 metros de mí. Es hora de una teoría. Esa cosa vive en una cueva situada en algún lugar de ese pequeño bosque de apenas un acre. Claramente es muy flexible porque, a pesar de medir más de 2 metros de altura, fue capaz de meterse debajo de un contenedor de basura con un espacio libre de apenas unos centímetros. Nunca sale a la superficie porque parece estar completamente adaptada a vivir bajo tierra. Si lo hiciera con frecuencia, alguien ya la habría visto, considerando lo pequeña que es esa zona. Durante la fuerte tormenta, su cueva probablemente se inundó y se vio obligada a salir. Lo más seguro es que así se hiciera todos esos cortes y moretones que tenía por el cuerpo. Una vez en la superficie, simplemente intentó esconderse debajo de cualquier cosa que encontrara, en este caso el contenedor de basura. Si realmente utiliza ecolocalización, es posible que la lluvia intensa interfiriera con ella, impidiéndole detectar bien lo que había a su alrededor. Probablemente no supo que estabas allí hasta que le gritaste. Después, mientras seguías pidiendo ayuda, fue obteniendo una idea cada vez más clara de dónde estabas y terminó alejándose de nuevo hacia la zona boscosa. Lo único que no logro explicar es cómo la policía no encontró nada allí, suponiendo que realmente registraran el lugar. Pero si la lluvia ya había cesado y el agua retrocedió, entonces es muy probable que simplemente regresara a la cueva donde normalmente permanece. Hay suficientes bosques como para pasarse toda una vida caminando por ellos. Estaba a punto de cumplir 26 años y andaba de buen humor, así que decidí hacer un viaje de campamento espontáneo con unos amigos. Éramos 4 en total: Samuel, Dylan, Cristo y yo. Siempre íbamos al mismo lugar para acampar, aunque probablemente no volvamos después de esto. Como referencia, estaba dentro de la jurisdicción del condado de Barren. Reunimos todo lo necesario: 4 hieleras, 2 tiendas de campaña pequeñas, mucha cerveza, bocadillos y 3 porros. Cristo pasó a recogernos con su camioneta. Cargamos los suministros, él recogió a los demás y luego vino por mí. Siempre que Cristo hacía una broma o alguna estupidez, todos nos reíamos, pero cuando había que conducir, montar el campamento, trabajar, reinaba un silencio incómodo. Éramos un grupo bastante ruidoso, pero curiosamente funcionábamos así. Condujimos hasta el medio de la nada y recorrimos un sendero muy largo que nosotros mismos habíamos abierto cuando estábamos en el último año de secundaria. Después de aproximadamente 1 hora caminando, llegamos al lugar. Armamos las tiendas, organizamos todo el equipo y nos sentamos alrededor de unos troncos que más tarde usaríamos como fogata. Apenas eran las 4:30 de la tarde. Abrimos unas cervezas y empezamos a pasar el rato.
Samuel me preguntó qué pensaba hacer para celebrar mis 26 años, pero antes de que pudiera responder, Cristo soltó: pregúntale a Verónica, ella es quien decide. Todos estallaron en carcajadas. Desde hacía tiempo tenían la broma de decir que yo era un mandilón por culpa de mi novia. Me limité a reír con sarcasmo mientras seguían burlándose. Cristo era un personaje. Era mexicano, aunque completamente estadounidense en su forma de ser. Fanático de Trump, el alma de todas las fiestas, medía más de 1,80 m y pesaba unos 113 kilos de puro músculo. Casi nunca hablaba en serio, pero cuando lo hacía era mejor prestarle atención. Después de seguir molestándome un rato, le pedí otra cerveza y me la pasó. Samuel entonces sacó uno de los porros y propuso fumar en lugar de seguir bebiendo. Yo pensaba guardarlos para la noche, pero insistió diciendo que todavía nos quedarían 2. Miré a Cristo y a Dylan. Ninguno tenía inconveniente, así que acepté. Samuel era el típico tipo pequeño, apenas medía 1,60 m y pesaba unos 60 kilos, pero fumaba como una chimenea. Le dio varias caladas antes de pasárselo a Cristo, quien inmediatamente se lo entregó a Dylan. Era la primera vez que Dylan fumaba marihuana y dudó un poco. Samuel empezó a burlarse de él hasta que finalmente dio una calada, y quedó completamente destrozado. Cayó al suelo riéndose sin control. Cristo y yo apenas podíamos respirar de la risa. Dylan intentó levantarse, volvió a fumar y terminó otra vez en el suelo. Samuel ya estaba rojo de tanto reír y Cristo lloraba de la risa. Finalmente el porro llegó a mí. Le di 2 caladas y tosí un poco antes de pasárselo a Cristo, que lo soportó mucho mejor. Cuando terminamos el primero, Samuel revisó la hora y nos sorprendimos al descubrir que ya eran las 6 de la tarde. Sentíamos que apenas habían pasado unos minutos desde que montamos el campamento. Así que decidimos encender los otros 2 porros. Cuando terminamos de fumarlos seguimos relajándonos hasta que Cristo dijo que iba a orinar. Caminó unos metros hacia los árboles. Un momento después dijo con voz extraña: chicos. Lo miramos sin prestarle demasiada atención. Entonces gritó: chicos. Corrimos hacia él pensando que había pasado algo, y el muy desgraciado simplemente nos orinó encima. Como una broma. Terminamos empapados de orina mientras él no podía dejar de reír y se hacía llamar R. Kelly. Lo derribamos al suelo y forcejeamos con él entre risas, sin ninguna mala intención. Después regresamos al campamento y encendimos la fogata mientras el sol terminaba de ocultarse. Dylan, Samuel y yo nos quitamos las camisetas empapadas y se las lanzamos a Cristo. Él, siendo el genio que era, las arrojó directamente al fuego. Dylan le gritó que ahora todo el lugar iba a oler a orina. Como respuesta, Cristo se quitó también su propia camisa y la lanzó a las llamas. Todos volvimos a reírnos. Seguimos haciendo el tonto durante un rato hasta que, ya pasadas las 11 de la noche, decidimos irnos a dormir. Samuel y Cristo compartieron una tienda, mientras Dylan y yo nos metimos en la otra. Sin embargo, hacía muchísimo calor dentro con Dylan, así que tomé mi saco de dormir y me acosté junto a uno de los troncos cerca de la fogata. Lo último que recuerdo antes de dormirme fue escuchar a Cristo y Samuel contando chistes absurdos. Después ocurrió el evento más aterrador de toda mi vida. Ni siquiera los años que pasé en Afganistán, esquivando balas y viendo morir a compañeros se comparan con aquello. Me desperté de lado, mirando únicamente el tronco que tenía enfrente. Miré el reloj del teléfono justo cuando cambiaba de las 2:31 a las 2:32 de la madrugada. Entonces vi a Samuel sentado sobre un tronco, completamente inmóvil, con la boca abierta, mirando fijamente hacia el bosque. Me incorporé y pregunté qué estaba pasando. Nadie respondió. Solo había un silencio helado. Me levanté y seguí la dirección de su mirada. Allí estaba. Solo puedo describirlo como una aberración. La parte superior de aquella criatura era una enorme esfera rugosa que supuse era su cabeza, aunque bien podría haber sido su torso. No distinguía ojos, boca ni ninguna otra abertura. Justo debajo de esa esfera comenzaban directamente sus piernas. Sí, sus piernas nacían de la cabeza. Tenía 3 patas. 2 al frente y una detrás.
Caminaba con las extremidades completamente rectas, doblándolas únicamente donde deberían estar las rodillas. Su piel era aún más difícil de explicar. Era gris, con una textura parecida a una lona o un plástico grueso, similar a la piel de un elefante o una foca. Tenía el aspecto de producir un chirrido insoportable si alguien la rascaba con un cuchillo. Mientras avanzaba emitía un zumbido gravísimo y potentísimo. Era tan intenso que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. Sabía que provenía de aquella cosa, pero sonaba tan profundo que parecía venir del propio cielo. En ese momento Dylan salió de la tienda al escuchar el ruido y se quedó inmóvil a mi lado. Por su tamaño terminamos llamándola el Colossus de Kentucky. Cuando la vimos claramente estaba a unos 12 metros de nosotros. Era imposible calcular cuánto terreno recorría con cada paso. Los cuatro permanecimos completamente inmóviles, incapaces de reaccionar, observando cómo aquel monstruo avanzaba lentamente. Nos dimos cuenta de que, si seguía esa trayectoria, pasaría muy cerca del campamento sin llegar a pisarnos. Finalmente pasó a apenas 3 metros de Cristo, aunque por su tamaño lo eclipsaba por completo. Nunca supimos si llegó a notarnos. Simplemente siguió caminando. Lo más extraño era que, para una criatura tan gigantesca, sus pasos eran sorprendentemente silenciosos. Ninguno de nosotros podía apartar la mirada. Cuando finalmente se alejó y desapareció entre los árboles, Cristo se volvió hacia nosotros. Yo rompí a llorar sin saber exactamente por qué. Samuel hizo lo mismo. Solo Dylan consiguió mantener la calma y trató de tranquilizarnos, aunque estaba tan aterrorizado como nosotros. Entre lágrimas pregunté cuándo la habían visto por primera vez. Cristo explicó que se había despertado para fumar un cigarrillo y había sacado un paquete del pantalón de Samuel, despertándolo por accidente. Le preguntó si quería acompañarlo. Samuel aceptó. Cristo salió de la tienda, encendió el cigarrillo y, cuando levantó la vista, vio aquella cosa a lo lejos. Intentó llamar a Samuel, pero apenas le salió un gemido. Samuel salió de la tienda preguntando qué ocurría. Miró hacia donde señalaba Cristo y también la vio. Calculó que entonces estaba a varios cientos de metros de distancia. Dijo que quiso despertarnos, pero simplemente no pudo moverse. No era exactamente parálisis. Era como si su propio cuerpo hubiera decidido quedarse quieto. Cristo terminó la historia diciendo que, poco después, yo me desperté y que el extraño zumbido hizo que Dylan también saliera de la tienda. Después de eso, ninguno volvió a dormir. Pasamos el resto de la noche completamente juntos, en silencio, mirando constantemente por encima del hombro, esperando que aquella cosa regresara. Realmente no hablamos mucho sobre lo que acabábamos de ver mientras permanecíamos acurrucados unos junto a otros en el campamento. La mayor parte del tiempo solo intercambiábamos palabras de ánimo, cosas como, vamos a superar la noche o si regresa, no nos quedaremos paralizados. Agarraremos una linterna y correremos por el sendero. Finalmente, entre las 4 y las 5 de la mañana, el sol empezó a salir. Nunca había visto un amanecer tan hermoso. En ese momento sentimos un alivio enorme. Desmontamos las dos tiendas, recogimos las hieleras y emprendimos el camino de regreso por el sendero. Durante la caminata hablamos muy poco. La mayor parte del tiempo reinó un silencio incómodo. Por alguna razón, todos compartíamos el mismo miedo irracional. Que al llegar al inicio del sendero la camioneta de Cristo ya no estuviera allí. Cuando finalmente salimos del bosque y la vimos estacionada donde la habíamos dejado, todos respiramos aliviados. Arrojamos el equipo a la caja de la camioneta, incluido Dylan, que prácticamente se dejó caer dentro, y emprendimos el camino de regreso. Después de unos 15 minutos de viaje, Dylan asomó la cabeza por la ventana trasera y rompió el silencio. Entonces, todos vimos lo mismo, ¿verdad? Nadie respondió de inmediato. Finalmente, Cristo habló. ¿Vieron una criatura gris gigante con 3 patas? Samuel y yo respondimos que sí. Y todos escuchamos ese zumbido tan fuerte y profundo que hacía. Los tres asentimos otra vez. Cristo guardó silencio durante unos segundos antes de decir, bien. Porque esa sería una forma excelente de encerrarnos a todos en un manicomio. Dylan estuvo de acuerdo. Samuel permaneció completamente callado.
Después de otro largo silencio, Cristo volvió a hablar. No se lo contamos a nadie. Ni a otros amigos, ni a la familia, ni a nuestras novias, ni a nadie con quien salgamos. Esto se queda entre nosotros. Nos miró a cada uno antes de añadir. Quiero que todos estemos de acuerdo en esto. Todos aceptamos. Durante el resto del viaje, Cristo actuó de una forma muy extraña. Cuando nos detuvimos en una gasolinera para llenar el depósito, entró a pagar mientras nosotros esperábamos en la camioneta. Al salir, otro mexicano se le acercó para quejarse de la bandera confederada que llevaba colocada en la parte trasera del vehículo. No sabía que teníamos supremacistas blancos por aquí. Sabes que esa gente odia tanto a personas como tú como a mí. Entonces, ¿por qué llevas esa bandera? Normalmente, Cristo habría hecho una broma, se habría burlado de él o simplemente le habría mandado al diablo. Pero aquella vez fue diferente. Se quedó mirándolo fijamente durante unos segundos y únicamente dijo: vete. Fue una respuesta inquietante, completamente fuera de su forma de ser. Después regresó a la camioneta y nos llevó a todos hasta mi casa. Pasamos el resto del fin de semana allí, jugando videojuegos y perdiendo el tiempo. El tema del monstruo salió un par de veces más en la conversación, pero durante todo el fin de semana hubo un ambiente extraño e incómodo. Nadie quería profundizar demasiado en ello. Cada vez que pienso en el Colossus siento un escalofrío. He querido preguntarles a otros amigos o incluso a algunos compañeros de trabajo si alguna vez han visto algo parecido, pero voy a respetar el acuerdo que hicimos aquella mañana. Hasta donde sé, ninguno de los otros tres se lo ha contado jamás a otra persona. Por eso decidí publicarlo aquí. ¿Alguno de ustedes ha visto o escuchado algo parecido? He intentado buscar información por todas partes y no encuentro absolutamente nada. Cualquier dato sobre folclore local, alguna leyenda o incluso una historia que se parezca remotamente a lo que presenciamos me serviría. Si ustedes, o algún amigo suyo, han visto algo similar, me gustaría conocer su experiencia. También agradecería que me indicaran otros foros o lugares donde pudiera preguntar por esto. Responderé cualquier pregunta que tengan. Solo quiero averiguar qué demonios fue lo que vimos. No suelo participar mucho en este foro. Normalmente solo leo publicaciones en /am /k /aus /is /i /r9k pero no podía publicar esta historia en ninguno de esos sitios. Pensé en hacerlo en /am o /aus aunque seguramente me habrían enviado aquí de todos modos. En resumen, hace aproximadamente un mes mis amigos y yo vimos algo extraordinario que nos dejó completamente aterrorizados. La imagen de aquella criatura quedó grabada en mi memoria con absoluta claridad, así que todo lo que he contado debería ser bastante preciso. Tal vez haya parafraseado alguna parte de nuestros diálogos, pero no lo suficiente como para cambiar lo que realmente ocurrió. Para quienes pregunten, soy un veterano del ejército de 25 años y vivo en los bosques del centro-sur de Kentucky. Les contaré sobre la historia de mierda de mi búsqueda de un antiguo espíritu germánico, de antemano perdón por mi mal inglés. Soy de un pequeño pueblo situado en la frontera entre Alemania y los Países Bajos. Hace un tiempo compré una cámara de visión nocturna para un proyecto escolar. Como los lobos estaban regresando a los Países Bajos desde Alemania y el tema aparecía en todas las malditas noticias, decidí instalar la cámara en un bosque cercano a una colina llamada Tankenberg. Encontré un buen árbol, coloqué la cámara y regresé al día siguiente para revisar las fotos. No había nada interesante, solo pájaros y pequeños ciervos. Me gasté 400 € únicamente para espiar aves. Una mierda. Repetí el proceso durante 1 o 2 semanas más. Seguían apareciendo pájaros, ciervos y algunos jabalíes. Como parte del proyecto, enviaba todas las fotografías a un amigo de la escuela para que las revisara con más detalle. Un día, después de volver de una cena familiar en un restaurante español, encendí el ordenador y vi que tenía 3 correos electrónicos suyos. 2 hablaban de algunas aves poco comunes, pero en el último me insistía en que revisara una fotografía tomada una semana antes. Abrí la carpeta, localicé la imagen y casi me da un infarto. Lo que aparecía era algo que parecía un demonio salido de Fallout 4 montando un cerdo. Casi me meo encima al verla. Entré completamente en pánico y llamé a mi amigo porque no tenía idea de qué hacer.
Pensé en acudir a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que buscaran a un personaje de Dr. Seuss montando un cerdo? No tenía ningún sentido. Al día siguiente, en la escuela, hablé con mi amigo sobre la fotografía. Tenía miedo de enseñársela a más personas porque pensarían que estaba loco. Él me preguntó si ya la había mostrado a alguien. Le respondí que sí, que se la había enseñado a mis padres y a mi tío, y que, para mi sorpresa, ellos simplemente pensaban que era una imagen curiosa y hasta divertida. Ese mismo fin de semana volví a casa y se la enseñé otra vez a mi madre. Ella comentó que parecía una de esas imágenes extrañas que aparecen en Discovery Channel y añadió que mi abuelo solía contar historias sobre un hombre que montaba un cerdo. Aquello era demasiado específico como para ignorarlo. Al día siguiente fui a visitar a mi abuelo. Como siempre, me sirvió una copa de Kornbrandewijn, o ginebra, como la llaman ustedes en Trumptopia. Mi familia está convencida de que terminaré muriendo antes de los 30 por culpa del alcohol. Mientras bebíamos, le pregunté si conocía la historia de un hombre que montaba un cerdo. Al principio no entendió de qué estaba hablando, pero unos segundos después sonrió al recordarlo. Me habló de un personaje llamado Dirk Meddenbeer, Dirk con un cerdo. Según él, era el protector de aquellos bosques y existía una historia sobre un antiguo granjero que había sido maldecido por dispararle a un río dedicado a Dios durante la noche de Navidad. Después se levantó, fue hasta una estantería y sacó un viejo libro de aspecto gastado, con tapas de cuero y adornos dorados. El título era Overijsselsaggenboek. Era un libro lleno de leyendas locales sobre enanos, monstruos acuáticos, brujas y otras criaturas. En el capítulo titulado Wilde Hacht, la casa salvaje, encontré varias historias sobre Dirk Meddenbeer. Algunas hablaban del granjero maldito y otra afirmaba que en realidad era una antigua deidad de la época pagana, algo relacionado con las viejas creencias germánicas o vikingas. Le pregunté a mi abuelo por qué un dios tendría un nombre tan extraño como Dirk. Él volvió a sonreír y me respondió que ese no era su verdadero nombre. Dijo que pronunciar su nombre real traía mala suerte. Entonces, riéndome, le pregunté si se llamaba como Voldemort. Mi abuelo dejó de sonreír y respondió que incluso ver a la casa salvaje ya era un mal presagio. En ese momento mi abuela, que había estado escuchando la conversación, intervino y preguntó: ¿no se llamaba Fro, o Frieg, o algo así? Mi abuelo reaccionó de inmediato. Se levantó de la silla de un salto y comenzó a gritarle: no pronuncies su nombre. ¿Qué fue lo que dije hace un momento? No sabía que mi abuelo fuera tan supersticioso. Después de que se calmó, le enseñé la fotografía que había tomado de aquella cosa en el bosque. Mi abuelo permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente murmuró: incluso tiene la lanza. Confundido, miré la imagen con más atención y, efectivamente, detrás de la figura parecía distinguirse una especie de lanza. Entonces añadió: le falta el cuerno de guerra. Le pregunté a qué se refería y pasó la página del libro. Allí había una ilustración muy bien hecha de un hombre con aspecto germánico montando un cerdo mientras soplaba un cuerno. Le pregunté para qué servía y solo respondió vagamente: le ayuda durante la caza. Unos días después decidí investigar por mi cuenta sobre Dirk, o Fro, como lo llamaba mi abuelo. Descubrí que se trataba de una antigua deidad germánica y que prácticamente cada pueblo germánico tenía un nombre diferente para él. En los Países Bajos y Alemania era conocido como Fro o Frey, mientras que en los países escandinavos lo llamaban Freyr, el dios de la fertilidad. Sí, desde luego no tenía pinta de ser precisamente un conquistador. También investigué sobre el Tankenberg, el lugar donde había tomado la fotografía. Descubrí que allí existían los restos de un antiguo templo pagano dedicado a una diosa llamada Tanfana y que, posiblemente, en ese lugar se realizaron sacrificios humanos. Decidí visitarlo por simple curiosidad. No había mucho que ver, solo una pequeña reconstrucción del templo y una bonita vista del bosque. Allí conocí a varios vecinos que vivían cerca del lugar. Les pregunté por Tanfana y hablaron con orgullo de ella, describiéndola como una diosa relacionada con la naturaleza y la protección del bosque. Después les pregunté por Dirk. Uno de los hombres me explicó que cada Nochebuena toda la gente del lugar recogía sus pertenencias y las guardaba dentro de casa antes de la medianoche, porque, si dejaban algo afuera, Dirk vendría y lo destrozaría, o incluso podría llevárselos a ellos. Entonces pregunté si alguien había visto alguna vez a Fro. El hombre me miró como si acabara de insultar a toda su familia y respondió con total seriedad: nunca pronuncies ese nombre. Me reí y contesté en broma: ¿qué va a hacer? ¿Robarme la escoba?
Él repitió exactamente lo mismo. Nunca pronuncies ese nombre, y se marchó sin decir una palabra más. Fue, sin duda, una de las conversaciones más extrañas que he tenido. Una semana después apareció una noticia en el periódico local. Un hombre afirmaba haber visto a alguien montando un cerdo. Pensé inmediatamente que tenía que tratarse del mismo ser. Intenté ponerme en contacto con él, pero nunca respondió. Al día siguiente conseguí su dirección y fui hasta su casa. No había nadie. Regresé pensando que todo había terminado en un callejón sin salida. 3 días después supe que aquel hombre se había suicidado. En ese momento la situación empezó a parecer demasiado real. Decidí acudir a la policía y mostrarles la fotografía. Un agente me recibió y me ofreció probablemente la peor taza de café que he probado en mi vida. Me hicieron preguntas sobre el lugar exacto y la fecha en que había tomado la imagen y luego me dejaron marchar. Aquella noche no pude dormir. No dejaba de pensar en aquel extraño jinete. A las 4 de la madrugada comenzaron a golpear con fuerza la puerta de mi casa. ¿Eran unos hombres del gobierno, o de la policía? Realmente no lo sé. Confiscaron todo mi equipo. La cámara con la que había tomado la fotografía, otra cámara nueva que acababa de comprar específicamente para intentar volver a capturar a Derek, mi teléfono y mi ordenador portátil. Uno de los agentes, un hombre corpulento con el pelo perfectamente peinado, me preguntó si tenía más fotografías almacenadas en el disco duro. Le respondí que no, pero aún así se llevaron todo. Sí, también había pornografía en el ordenador. Nada raro, tranquilos, lo normal. Por suerte había hecho una copia de seguridad de todas las fotografías en Google Drive. Poco tiempo después mi abuelo falleció. Mi abuela dijo que llevaba una temporada encontrándose muy mal. Desde entonces he empezado a volverme paranoico. Estoy convencido de que todo tiene alguna relación con Derek e incluso creo que el gobierno está ocultando algo. Compré varias cámaras nuevas y ahora paso gran parte del tiempo colocándolas por los bosques que rodean el Tankenberg. Mi proyecto escolar está prácticamente abandonado porque me he obsesionado con esto. Paso los días revisando las grabaciones de mis cámaras con la esperanza de volver a encontrar alguna señal de Derek, solo para demostrar que realmente existe y que sigue ahí fuera. El Blot fue un sonido submarino de muy baja frecuencia registrado por la NOAA en 1997. No se parecía a ningún otro sonido grabado bajo el agua hasta ese momento. Lo más llamativo era su frecuencia y el hecho de que fue detectado por varios sensores separados por miles de kilómetros de su fuente estimada. Sus características eran consistentes con los sonidos producidos por algunos animales marinos, ya que su frecuencia cambiaba rápidamente. Sin embargo, de haber sido emitido por un ser vivo, este habría tenido que ser muchas veces más grande que la ballena azul, el animal más grande que se conoce que haya existido. Aún así, el consenso de la mayoría de los científicos es que el Blot fue provocado por actividad geológica. Oh, eso es la alfombra negra. Supuestamente es una especie de leyenda urbana entre los buceadores de aguas profundas. Yo soy uno de esos buceadores, aunque hace tiempo que no bajo a grandes profundidades, al igual que algunos de mis amigos. Para ser sincero, ahora mismo no recuerdo todos los detalles de la historia, pero hablaré con uno de ellos en algún momento para ver si los recuerda y luego los publicaré aquí. Lo básico que recuerdo es que se trata de una especie de organismo colonial, algo parecido a un coral gigante en movimiento. Es una enorme alfombra negra formada por células macrobióticas que se arrastra por el fondo del océano, filtrando nutrientes mediante millones de diminutas prolongaciones. Nadie ha conseguido estimar con precisión su tamaño. La única descripción consistente es que es enorme. Aparentemente también produce un sonido muy parecido al famoso bloop. Según cuentan, una persona incluso la vio desplazándose al nadar o dejándose llevar por las corrientes marinas, por lo que hace algo más que simplemente arrastrarse por el fondo del océano. Supongo que podría considerarse un organismo único en su especie, aunque no estoy seguro de que esa clasificación se aplique realmente a organismos coloniales como este. ¿Células macrobióticas? Entonces, ¿estás diciendo que el fondo del océano está cubierto por una medusa gigante? Así que hablé con mi amigo y voy a empezar a escribir algunas de las historias que he oído sobre la alfombra negra. La primera me la contó un tipo finlandés con un acento muy marcado. Según él, estaba realizando una inmersión en aguas profundas para reparar un cable submarino. Sin embargo, se encontraba en el lugar equivocado porque no lograba encontrar el cable por ninguna parte.
Después de buscar durante un rato, encontró uno de los extremos y comenzó a seguir la línea para localizar el otro. Nadó en línea recta durante bastante tiempo, pero, según su versión, llegó a un punto donde aproximadamente media milla del cable había desaparecido por completo. Toda la sección central simplemente ya no estaba. Aquello provocó un gran revuelo y todo el mundo pensó que habían sido los rusos. El hombre también afirmó haber oído el extraño ruido que supuestamente produce la alfombra negra, aunque nunca llegó a verla. La siguiente historia me llegó a través de mi amigo, quien la escuchó de un tipo que la escuchó de otro, que a su vez la había oído de alguien más, así que tómenla con muchas reservas. El protagonista estaba realizando una inmersión en aguas muy profundas. Nunca se especificó la ubicación ni el motivo del trabajo, únicamente que era muy profundo. En un momento comenzó a escuchar un sonido extraño, muy parecido al famoso bloop. Un tono extremadamente grave, similar al canto de una ballena, pero distorsionado y mucho más inquietante. A medida que descendía, empezó a distinguir otro ruido, una especie de crujido constante, como si millones de pequeños camarones rompieran sus caparazones al mismo tiempo. Cuanto más se acercaba al fondo, más intensos se volvían ambos sonidos. Al principio creyó que se trataba del sonar de un submarino y que alguna tripulación aburrida estaba gastándole una broma. Sin embargo, cuando finalmente llegó al fondo e iluminó los alrededores con su linterna, descubrió algo completamente distinto. Según su relato, el lecho marino estaba cubierto por una inmensa masa negra. La mejor forma que encontró para describirla fue compararla con una gigantesca alfombra. Aseguró que medía, como mínimo, 1 milla de largo y de ancho. Estaba formada casi por completo por unas extrañas antenas negras que emitían aquellos sonidos de chasquidos. La mayor parte de su superficie estaba cubierta por arena, piedras y otros sedimentos, de los que sobresalían esas antenas. También había largos tallos transparentes que flotaban hacia arriba. Algunos, según él, alcanzaban unos 6 metros de longitud. Lo más extraño era que juraba que esos tallos parecían cantar, algo que, sinceramente, no tiene ningún sentido para mí, pero así fue como lo describió. El hombre regresó inmediatamente a la superficie y dijo que había sufrido un fallo en el equipo. Horas después volvió a descender, pero la enorme estructura ya había desaparecido. Solo alcanzó a ver cómo algo inmenso se alejaba en la oscuridad, hasta perderse donde ya no llegaba la escasa visibilidad del fondo oceánico. Toda esta historia ha circulado durante años como una vieja leyenda urbana entre los buceadores profesionales. Personalmente nunca he encontrado una fuente fiable que la confirme, así que creo que probablemente nunca ocurrió. Sobre todo porque la siguiente historia también presenta varios problemas. Esta otra versión habla de un submarino militar. Nunca es consistente respecto a lo que estaba haciendo. En algunas versiones participaba en maniobras, en otras patrullaba buscando submarinos chinos, rusos o norcoreanos. Lo único que siempre se repite es que navegaba en silencio, sin utilizar sonar activo para evitar ser detectado. El submarino permanecía inmóvil a unos cientos de metros sobre el fondo marino mientras la tripulación escuchaba atentamente con sus sensores, tratando de localizar posibles amenazas. Entonces comenzaron a captar el ruido. Al principio solo los sensores podían detectarlo, pero poco a poco fue aumentando de intensidad hasta que toda la tripulación empezó a oír aquel extraño zumbido o canto grave y distorsionado del que siempre habla la gente. Convencido de que debía tratarse de algún nuevo sistema de guerra electrónica o de interferencia acústica, el capitán ordenó activar el sonar para localizar el origen de la señal. Es la parte más recordada de la historia. El operador del sonar gritó: «Nuevo contacto de sonar». «Rumbo, señor, ¿a qué profundidad estamos?». El capitán respondió: 500 metros. Entonces el operador, visiblemente confundido, dijo: «Pero, señor, el sonar indica que el fondo del mar está a solo 10 metros por debajo de nosotros». El capitán respondió que aquello era imposible. Se acercó personalmente a revisar la pantalla del sonar, luego comprobó los indicadores de profundidad del submarino y, finalmente, consultó las cartas náuticas. Todo indicaba que el océano, de alguna manera, se había vuelto unos 200 metros menos profundo. El capitán ordena realizar otro pin de sonar para intentar localizar la fuente del ruido. El operador vuelve a hablar, esta vez con evidente preocupación. «Señor, el océano se está volviendo más profundo». El capitán le pide que repita lo que acaba de decir. «El fondo del océano ha vuelto a la profundidad esperada, señor». El capitán comprueba personalmente la pantalla y, en efecto, ya no están a solo 10 metros del lecho marino.
Sin embargo, ahora aparece un enorme punto detrás del submarino. Intrigado, pregunta qué representa ese contacto. Un fallo del equipo, señor, responde el operador. Por simple curiosidad, el capitán ordena otro ping. Esta vez, el supuesto fallo del equipo mantiene exactamente la misma forma y continúa alejándose lentamente del submarino. Como las demás historias, esta no deja de ser una vieja leyenda entre los buceadores de aguas profundas, así que tómala con cautela. Es posible que algún submarino haya detectado algo parecido a la alfombra negra, aunque personalmente dudo que esta historia haya ocurrido realmente. Aún así, sigue siendo un relato bastante interesante. Por ahora, esta es la última historia. Veré si consigo desenterrar alguna más adelante. Esta me la contó el mismo hombre mayor del que hablé antes. Es un buen tipo, biólogo marino, que trabajó tanto con submarinos como con vehículos operados remotamente, ROV. Según él, la alfombra negra se comió uno de sus ROV durante una expedición. Todo ocurrió una noche, mientras el resto de la tripulación dormía. Él se había quedado despierto estudiando la vida marina alrededor de unos respiraderos volcánicos del fondo oceánico. En un momento observó lo que describió como una enorme nube de sedimentos removidos, desplazándose lentamente sobre el lecho marino. Al acercar la imagen, distinguió un gigantesco equinodermo arrastrándose por el fondo del océano. Delante de él sobresalía un largo y ágil filamento que parecía explorar el terreno mientras avanzaba. Movió el ROV para observarlo desde más cerca. Un instante después perdió toda comunicación con el vehículo. Según cuenta, todo sucedió tan deprisa que ni siquiera llegó a ver qué ocurrió exactamente. Un segundo antes la criatura estaba a unos 5 metros del ROV y, al siguiente, simplemente había desaparecido. Hasta donde él asegura, fue la primera persona en descubrir este organismo. Incluso llegó a ponerle un nombre científico, aunque ya no lo recuerdo. Era algo en latín, muy largo y complicado. Si es parecido a una medusa, quizá en realidad sea una carabela portuguesa de color negro o alguna otra especie desconocida. No soy biólogo, así que no puedo asegurarlo, pero esa fue una de las primeras cosas que me vino a la cabeza cuando escuché la historia. Según lo que he oído describir, comparte muchas más similitudes con una estrella de mar o una anémona de mar que con una medusa. El biólogo marino que afirmaba haberla visto tenía algunas teorías bastante interesantes sobre lo que podría ser. Su hipótesis era que se trataba de una especie de vestigio o descendiente de las primeras formas de vida invertebradas que existieron en la Tierra. Dio una larga explicación sobre cómo los corales se encuentran entre las formas de vida más antiguas del planeta y sobre por qué el océano es el único lugar donde todavía existen grandes criaturas invertebradas. Porque fue allí donde surgió la vida por primera vez. Según él, las medusas y el resto de los invertebrados marinos probablemente evolucionaron a partir de un organismo como este, y no al revés. Esa gigantesca alfombra marina, o lo que sea en realidad, habría sido una de esas primeras formas de vida que habitaron la Tierra, lo que técnicamente la convertiría en uno de nuestros ancestros más antiguos. Teniendo en cuenta todo lo que se cuenta sobre ella, es una teoría bastante interesante. Por lo que recuerdo, solo hubo un avistamiento directo de la criatura. Según la historia, un buzo observó a cierta distancia cómo una enorme criatura emergía desde una fosa submarina para absorber agua. Eso es prácticamente todo lo que recuerdo del relato. Supuestamente ocurrió en algún lugar de la costa del Pacífico de América del Sur. ¿A alguien le suena esta historia o ha oído hablar de algo parecido? Lo que estás describiendo me recuerda a otra historia que escuché sobre una especie de criatura con forma de panqueque. Según el relato, permanecía enterrada bajo la arena mientras un único tentáculo, pequeño y casi transparente, sobresalía y flotaba en el agua. En cuanto alguien tocaba ese tentáculo, la criatura emergía de la arena y lo devoraba de inmediato. Moraleja: no toquen cosas extrañas en el océano. También podría desviarme un poco del tema y hablar de otras historias que he oído y que quizá podrían atribuirse a los sifonóforos. Había un viejo buzo jubilado, bastante gruñón, que juraba haber visto una criatura de un tamaño insondable durante una inmersión. Siempre pensé que estaba exagerando o inventando la historia, pero, viendo cómo describía a la criatura y comparándolo con lo que hoy sabemos sobre los sifonóforos, empieza a tener bastante sentido. La historia, más o menos, era así.
Estaba realizando una inmersión, he olvidado exactamente dónde, cuando vio un tentáculo absolutamente gigantesco extendiéndose desde un precipicio submarino cercano. Aseguraba que era tan enorme que no podía distinguir ni dónde empezaba ni dónde terminaba. Convencido de que había estado a un pelo de ser devorado por un gigantesco leviatán marino de proporciones insondables, contaba la historia con toda la seriedad del mundo. Y sí, así era exactamente como hablaba. Después de conocer la existencia de los sifonóforos gigantes, esa historia ya no me parece tan descabellada. Es perfectamente posible que existiera un organismo de ese tipo. Aunque, más que un monstruo marino, probablemente sería una gigantesca colonia filtradora que se alimenta de plancton y de los nutrientes suspendidos en el agua. Otra historia relacionada con los sifonóforos que he escuchado habla de una criatura similar a una medusa, pero de un tamaño absolutamente gigantesco. Según el relato, parecía una isla flotante. Era tan enorme que había desarrollado su propia biosfera, con distintas especies de peces nadando a su alrededor y debajo de una inmensa esfera de gelatina translúcida. Su coloración era muy tenue, aunque eso podría deberse simplemente a la profundidad a la que se encontraba. La siguiente historia se desvía aún más del tema y entra de lleno en el terreno de lo increíble. No es un relato muy conocido ni ampliamente aceptado, principalmente por lo extravagante y sobrenatural que resulta. Si trabajas como buzo durante suficiente tiempo, inevitablemente conoces a personas así. Tipos extremadamente supersticiosos que creen en toda clase de maldiciones, monstruos marinos y leyendas del océano. Una de las creencias más comunes entre ellos gira en torno a una entidad conocida como Davy Jones, una especie de dios, demonio o espíritu del mar que deambula por el fondo del océano en busca de buzos o marineros que, por alguna razón, le hayan desagradado. Según esta creencia, siempre que alguien desaparece en el mar y su cuerpo nunca es recuperado, es porque Davy Jones se lo llevó. Lo que hace que esta historia encaje perfectamente en este foro es la descripción que un hombre me dio de ese supuesto Davy Jones. Según él, durante una inmersión encontró un enorme rastro de huellas en el fondo marino. Cada una medía aproximadamente lo mismo que él, unos 5 pies y medio de largo, aunque también admitía que era bastante bajo. Nunca llegó a ver a la criatura en persona, pero afirmaba que uno de sus amigos sí lo había hecho. De acuerdo con ese testimonio, Davy Jones era un gigantesco humanoide bípedo de más de 200 pies de altura, con extremidades largas y delgadas, parecidas a enormes tallos. Caminaba lentamente por el fondo del océano, levantando inmensas nubes de sedimentos a cada paso. Lo más inquietante era lo que decía sobre su rostro. Aseguraba que mirar directamente la cara de Davy Jones significaba una muerte instantánea, porque su aspecto era demasiado horrible para que cualquier ser humano pudiera contemplarlo sin morir. Probablemente solo estaba tomándome el pelo, pero, aún así, me pareció una historia lo suficientemente inquietante y entretenida como para compartirla aquí. Así que finalmente logré comunicarme por teléfono con el viejo biólogo y volví a hablar con él sobre la alfombra marina. Según él, no se trata de un sifonóforo. Aclaró que los sifonóforos no son rápidos ni especialmente móviles. Básicamente sobreviven flotando, gastando muy poca energía y alimentándose ocasionalmente gracias a sus tentáculos cargados de neurotoxinas. Después habló durante un buen rato sobre lo que hace que la alfombra parezca una imposibilidad biológica. Según él, un organismo de semejante tamaño no obtendría suficiente alimento ni energía para sobrevivir y mantener ese nivel de actividad simplemente removiendo los sedimentos del fondo marino. Los sifonóforos pueden alcanzar tamaños enormes precisamente porque permanecen inmóviles y dejan que la comida llegue hasta ellos sin apenas gastar energía. Por eso, el comportamiento atribuido a la alfombra encaja mucho más con el de un depredador o carroñero activo que con el de un filtrador pasivo. Le comenté que había oído historias sobre cadáveres de ballenas en descomposición que algunas personas afirmaban haber visto siendo digeridos por la alfombra, y eso pareció entusiasmarlo bastante. Su teoría de trabajo es que la alfombra representa una forma de vida completamente desconocida. En su opinión, sería un organismo colonial similar a un sifonóforo, pero compuesto por células individuales mucho más complejas y capaces
Hay que tener en cuenta que esto no deja de ser una hipótesis completamente especulativa, elaborada únicamente para intentar explicar cómo podría existir algo que, en teoría, sería física y biológicamente imposible. Me explicó que ha estudiado los sifonóforos durante muchos años, y que uno de los grandes misterios sigue siendo cómo se comunican sus células, ya que carecen de un cerebro o de un sistema nervioso central. Básicamente, funcionan como enormes colonias de organismos muy simples. Según él, la clave podría estar en las vibraciones de alta frecuencia. Aún no ha podido demostrarlo porque resulta extremadamente difícil conseguir ejemplares vivos para estudiarlos, pero cree que las células individuales vibran para comunicarse entre sí y transmitir información a toda la colonia. Su hipótesis es que la alfombra sería, en cierto modo, el equivalente sifonóforo de una muñeca rusa. En lugar de estar formada por una colonia de células individuales, estaría compuesta por una colonia de sifonóforos multicelulares, convirtiéndose así en una especie de eslabón perdido entre la vida unicelular y los organismos multicelulares complejos. El famoso sonido parecido al bloop, que supuestamente produce la criatura sería, en realidad, el resultado de millones de estos organismos, comunicándose mediante una especie de lenguaje primitivo basado en vibraciones. Como los sifonóforos pueden reproducirse de forma asexual, imagina que la alfombra modifica constantemente su tamaño y su estructura dependiendo del entorno y de la cantidad de alimento disponible. Después de consumir el cadáver de un animal enorme, como una ballena o un calamar gigante, aumentaría considerablemente de tamaño al crear nuevas células. Más adelante, durante los periodos de escasez, consumiría esas mismas células para obtener energía, reduciendo nuevamente su tamaño. Según él, esa estructura multicelular cumpliría una doble función: servir como reserva de nutrientes a largo plazo y actuar como una distracción frente a posibles depredadores, de forma similar a como un lagarto desprende su cola para escapar. También está convencido de que las primeras formas de vida de la Tierra evolucionaron cerca de los respiraderos hidrotermales del fondo oceánico. Si su teoría fuera correcta, la alfombra sería, con mucha diferencia, la forma de vida más antigua. Ser yo, recién salido de la escuela secundaria. Saqué 93 en el ASVAB o como se llame y entré a la especialidad de tecnología de sonar. La escuela duraba 1 año y medio, pero la terminé en menos de 10 meses y fui destinado a Washington. Parte del entrenamiento consistía en escuchar una enorme cantidad de sonidos. El ruido del motor de cada tipo de barco, sonidos de torpedos y cómo sonaban otros submarinos. Pasé días enteros escuchando grabaciones como esas, hasta que finalmente llegó la hora de partir. Pasaron algunos meses y todo era completamente normal. Un día, mientras estaba de guardia sentado frente a la computadora escuchando el océano, apareció una señal extremadamente fuerte y muy estrecha. Empecé a escuchar en esa dirección y a comprobar las frecuencias en las que se encontraba. Udfistis.png. No había ningún sonido, pero todos los sensores indicaban que cualquiera debería poder escucharlo. Empecé a ajustar el rumbo de los sensores y los moví un poco hacia la izquierda. Olifukuatistis.gif. Incluso después de todos estos años todavía puedo escucharlo claramente. Eran gritos. El sonido de cientos de voces gritando en agonía. Seguí escuchando mientras observaba las pantallas y veía cómo la computadora registraba lecturas que nunca antes había visto. Salí de inmediato para llamar la atención de los supervisores, pero estaba tan alterado que ni siquiera podía dar el informe correctamente. El supervisor escuchó la grabación, observó mi pantalla y le pregunté qué podía causar algo así. Su respuesta fue: placas tectónicas en movimiento. Después me dijeron que simplemente lo dejara pasar. Escuché aquellos gritos durante